Bueno, ahora sí, Dios les bendiga. Bueno, vamos a Mateo 13. Y mientras lo buscamos, vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Mateo capítulo 13, pero vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos permites estar aquí, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Bendito Dios, necesitamos más de ti, Padre, y este día queremos invocar tu santo nombre, Padre, suplicarte, Señor, que hagas resplandecer tu rostro, Señor, sobre nuestra vida, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo que hay dentro de él, Señor, lo que hay en nuestra mente, sabes en qué condición estamos todos en este momento, Señor. Bendito Dios, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro interior, Señor, todo tú lo sabes de nosotros, Padre. Y estamos delante de ti, Señor, para suplicarte, Señor, que tú hagas hoy resplandecer tu rostro, Señor, que bendigas esta iglesia, Señor, que bendigas esta casa, que, Señor, en tu gracia y misericordia, Señor, nos alumbres el entendimiento, Señor. Bendito Dios, hagas resplandecer tu rostro sobre nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que en tu gran misericordia, Señor, bendito Dios, tú te muestres hacia nosotros, Padre. Señor, muestres tu misericordia, tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, y que en tu favor, Señor, bendito Dios, tú hagas descender, Señor, tu perdón sobre nosotros por cualquier actitud, cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción, Señor, cualquier deseo, todo, Señor, lo que tú ves en nosotros y aun aquello que para nosotros es oculto, Señor, a nuestro entendimiento, te pedimos que nos perdones, que nos limpies con tu sangre, Señor, que nos gobierne la paz que da el perdón, Señor, de nuestros pecados, como dice tu palabra, Señor, que tenemos paz delante de Dios por causa del sacrificio de Jesús, Padre, que todo lo que has planeado con nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, lo podamos comprender, Señor, lo podamos luchar por él, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, la obra de tus manos en esta iglesia. Glorifícate en ella, Señor, en el nombre de Jesús, y prospera, Señor, todo, Señor, lo que tú has planeado para esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos. Te lo suplico, Señor, por la sangre de Jesucristo, Señor, bendícenos por tu sacrificio, Señor, y haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre todos nosotros, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, estoy así con una lucha dentro de mí, porque no hay que hablarles. Bueno, o sea, sí sé lo que quiero hablar, pero no sé cuál de las dos cosas agarrarme. Pero bueno. O sea, me pueden la secuencia que vamos, pero siento mucho otra cosa. Pero bueno, vamos a leer Mateo 13, ¿sí? Ya nos vamos, ahí nos vamos yendo sobre eso. Sí, sobre eso es lo que estamos. Bueno, les he estado hablando acerca de la visión, ¿verdad? La visión, el propósito de Dios, sí, para nuestras vidas, cómo tomarla, ¿verdad? Y cómo somos probados para alcanzarla también, o formados para eso, sí. Todas esas cosas están dentro de lo normal, sí, en el reino de los cielos. Entonces necesitamos ser formados para eso, porque si no, no lo podemos alcanzar, ¿sí? Y si lo llegamos a alcanzar, que no se va a lograr, pues vamos a cometer muchos errores. Entonces, pero bueno, nosotros tenemos una secuencia en las parábolas, que es donde nosotros vamos a ver. Sí, la primera parábola, que es la parábola del sembrador, ¿sí? De ahí el por qué estamos hablando sobre embajadores del reino de Dios. Sí, algo que también tenemos que estar bien conscientes es que la visión siempre va a sufrir oposición, ¿sí? Si nosotros logramos captar la visión de Dios,
tenemos que entender primero que hay una visión, ¿cómo lo puedo decir? Como una visión matriz, ¿sí? Donde nosotros nos sumamos, ¿sí? En este caso sería la de la iglesia, ¿sí? Esa visión Dios la dio específicamente al pastorado, ¿sí? Por eso no puede iniciar un ministerio si no hay una visión, ¿sí? Porque si no, pues no tenemos rumbo, ¿sí? No, una visión es el sueño de Dios para nosotros, ¿sí? Y que nos la confía el Señor, en este caso a un pastorado. Hay visiones personales, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer con nosotros, a manera personal, pero eso no se desarrolla si nosotros no nos sumamos a una visión matriz, por decirlo de esa manera, ¿sí? O a la visión de la iglesia, pues, ¿sí? Nosotros podemos soñar muchas cosas y que pueden ser de Dios, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos sumarnos a la visión de la iglesia, esas cosas no se alcanzan, ¿eh? Entonces, por eso es tan importante captar la visión de la iglesia, ¿sí? O sea, hacia dónde vamos como pueblo, ¿sí? Hacia cuál es el propósito, amén. Sí, el propósito de Dios, acuérdense, es aquello para lo que hemos nacido, ¿sí? Entonces tenemos que entenderlo, ¿sí? Captarlo, y como decíamos hace que serán 2 semanas, cuando lo captamos, pues se hace evidente con nuestro compromiso, ¿sí? Mucha gente puede decir, pues sí es de Dios y está bonito, pero no se involucra porque no la hace su visión, ¿sí? Y eso está corriendo un riesgo de un día irse, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona tiene una visión personal, ¿sí? Y si no logra captar la visión de la iglesia, va a ser una división, ¿sí? Entonces esa persona va a pensar de una forma, ¿sí? Cuando Dios lo que quiere es llevarlo hacia otra. Hay una escritura que más o menos lo explica de esa manera. Eso está, bueno, en Génesis, cuando Jacob llega con su suegro, ¿sí? Jetro, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí, verdad? No, es el de Moisés, ¿verdad? Labán, que trabajó 7 años, ¿verdad? Bueno, si ya estamos haciendo bolas, ¿verdad? Moisés, el Jetro era el de Moisés. Bueno, Labán, ya ven que trabajó 7 años y para poder tener a la mujer que él quería, ¿sí? Total, resulta que el suegro pues le cambia la jugada, ¿verdad? Ya después de los 7 años dice, no, porque la costumbre es que primero se dé la mayor, ¿sí? O sea, según nuestra costumbre, primero es la mayor y ya después es la que sigue. Entonces, pues Jacob dice, no, pues sí, me aviento otros 7 años. Sí, total se sentó 14 años por la mujer que él quería. Lo que quiere decir, o lo que les quiero dar a entender es que primero se tiene que cumplir la visión del papá, ¿sí? Y después se va a cumplir la nuestra. O sea, primero tenemos que crecer en esa visión que Dios le dio a la autoridad que está en la iglesia, ¿sí? Esto es complicado, no complicado, pero hay mucha resistencia para poder recibirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no porque va contra nuestros deseos o nuestro egocentrismo, ¿sí? No es malo soñar, de hecho hay que aspirar a muchas cosas en Dios, siempre y cuando esté dentro del propósito, ¿sí? O sea, por eso acuérdense la enseñanza pasada, por eso Dios tiene que tratar con nuestro yo, ¿sí? Porque si no, no es una visión de Dios, es un deseo personal, ¿sí? Y eso no es así. Por ejemplo, hay objetivos personales, que el carro, la casa, la escuela, la profesión, ¿sí? El mucho dinero, pero ese no es nuestro propósito. Pues esos son objetivos que nosotros debemos sí desearlos, trabajar por ellos, pero no es en sí para lo que nacimos. Amén. O sea, nosotros no nacimos para tener un carro del año, ¿sí? Es un objetivo, lo podemos alcanzar, lo podemos buscar trabajando, ¿verdad? Y si se alcanza, pero ese no es el propósito, ¿sí? O sea, el propósito de Dios va más allá, ¿sí? Una profesión, una buena casa, un buen trabajo, todas esas cosas son objetivos en la vida que debemos también aspirar, ¿sí? O sea, como hijos de Dios no podemos ser pues mediocres en nada, ¿verdad? Pero ya dentro del propósito, pues ya las cosas pueden cambiar, ¿sí? Si eso es necesario para mi propósito, Dios me lo va a dar, ¿sí? Si no es necesario para mi propósito, pues, y yo me aferro a eso, ¿sí? Incluso hasta personas o relaciones, ¿sí? Va a haber problemas, amén. ¿Por qué? Porque no está dentro del propósito de Dios, ¿está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí hay una
pues una resistencia a veces para poder captar la visión de Dios, ¿sí? Porque hay un deseo personal, ¿sí? Que se tiene que someter a las costumbres, ¿sí? De la casa, o a la visión de la casa. Bueno, digo costumbres por el ejemplo de Labán, ¿sí? O sea, por más que tú decías a esa, ¿sí? Pues no te va a ser dada, porque nuestra costumbre es esta, ¿sí? Primero se tiene que dar esta. ¿Sí me están entendiendo? O sea, hay una visión aquí, amén, y yo puedo llegar con la mía y pudiera ser de Dios. Por eso Dios nos metió aquí, ¿sí? Porque la iglesia está, o debe de ser, para desarrollar la visión de Dios en nosotros, ¿sí? Bueno, yo lo puedo explicar así, ¿verdad? Pues Dios nos dio una visión, ¿sí? O un propósito, que es, pues, alcanzar vidas, ¿sí? Para hacerlas crecer en el Señor, restaurarlas, hacerlas crecer y desarrollar en ellos el propósito de Dios para su vida. O sea, es tenerlos para que crezcan y alcancen para lo que nacieron, ¿sí? Pues, y eso implica mucho trabajo, ¿sí? No es nada más que se pongan ahí sentados y se acabó, ¿sí? Es mucho trabajo que una persona, que primero alcanzarla, ¿verdad? Que eso ya es trabajo, ¿sí? Ganarla para el Señor, tenerla ahí y captar muchas cosas que pues muchos ya lo hemos aprendido, ¿sí? Y no estoy diciendo nada más en lo que yo les he hablado, sino en todo nuestro caminar, ¿sí? Los discipulados, las células, los grupos familiares, el evangelismo, las campañas, ¿sí? Las reuniones de oración, la consejería, las ministraciones, todo eso es un combo, ¿sí? Entre muchas otras cosas más, para que yo pueda desarrollar el propósito que está en mí. Si esa es nuestra visión, ¿sí? Quiere decir que cada persona tiene un propósito, ¿sí? Y entonces yo no puedo ver ovejas, sino propósitos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Y esto ya yo creo lo he dicho mucho. Dios no nos está confiando una oveja más o un diezmo más. Nos está confiando un propósito, ¿sí? Porque esa es nuestra visión. ¿Está claro? Entonces, si no es esa nuestra visión, y puede ser muy humana o muy, pues a lo mejor muy egocéntrica, pues nosotros vamos a esperar ver números, ¿sí? Y no propósitos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces puedo tener 1000 personas y yo puedo sentir ya alcancé mi visión, ¿sí? Aunque no alcancen su propósito. O sea, eso es como un objetivo, ¿sí? O sea, el carro del año ya lo alcancé, ya lo logré. Es todo lo que tenía que hacer en la vida. Sí, tengo 100 miembros o 200, ya logré todo lo que a lo que yo aspiraba, ¿sí? No, esa no es una visión. Amén. Entonces, si nosotros, nuestra visión es que cada persona que llega a la iglesia alcance su propósito, ¿sí? Pues nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor lo vamos viendo poco a poco, no ahorita, ¿verdad? Ya más adelante, porque sí es algo muy extenso. Muchas cosas ustedes las saben, ¿verdad? Porque son años ya como iglesia. Entonces, mucho de eso, pues ustedes lo han hecho. A lo mejor sin saberlo así detalladamente, ¿verdad? Pero se ha hecho, ¿sí? Aquí el punto es que las personas lo alcancen, ¿sí? Si se alcanza ese propósito de Dios, entonces la iglesia está cumpliendo para lo que Dios le estableció. Amén. Entonces poder tomar a las almas y todo ese proceso de restauración, de enseñanza, ministración, consejería, discipulado, todo el trabajo que lleva formar un alma, ¿sí? En el Señor, creciendo, formándose, hasta que un día lo podamos ver para lo que nació, ¿sí? No necesariamente va a ser predicador, porque estamos hablando de propósitos, ¿sí? A lo mejor el propósito de Dios es que esa persona sea una columna financiera en la iglesia, ¿sí? Nunca va a predicar, amén, pero tiene la capacidad de emprender para aportar, y ese es su propósito, ¿sí? Puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? En eso también los tiene que desarrollar, o sea, en eso también ellos tienen que crecer. Entonces, cuando hablamos de una visión así, entonces hablamos de lo que es. Eso es ser una visión apostólica, ¿sí? Es una visión que alcanza todas las áreas, amén. No es nada más, no es solo formar ministros, es parte de la visión, ¿sí? Pero no todos van a ser ministros o predicadores, ¿sí me entiende eso? Sí, hay gente que se va, su propósito es otro, ¿sí?
Y no precisamente va a estar aquí al frente. Sí, claro, ¿verdad? Si ese es el propósito, pues lo vamos a dar a luz, porque estamos hablando de propósitos. Amén. Eso incluye ministros o no ministros, pero que van a vivir su propósito. Amén. Entonces la iglesia tiene esa capacidad. Entonces llega un momento, si lo entendemos así, o si esa es nuestra visión, ¿sí? Que la iglesia se convierte en un vientre, ¿sí? Donde está para dar a luz propósitos de Dios. Amén. Entonces cada uno de ustedes tiene un propósito del Señor. Lo ideal y lo que debe de ser es someter mis deseos personales, mis sueños personales a la visión de la iglesia, porque esa es una visión matriz, ¿sí? Y así, ¿verdad? Estamos autoridad sobre autoridad, ¿sí? Y así nos vamos yendo, ¿verdad? Hasta el Señor, ¿sí? Que viene a ser el propósito principal o la fuente de la visión, la fuente de todo propósito. ¿Sí está claro? Entonces va a haber, la iglesia tiene que ser formada, tiene que ser procesada, ¿sí? Cuando hablamos de la iglesia, pues hablamos del pastorado y del liderazgo, ¿sí? Que se va a sumar o va a colaborar para que se alcance esa visión, ¿sí? Por eso los que más son, a los que más se les demanda que piensen y sientan lo mismo, ¿sí? Es al liderazgo. Amén. Entonces imagínense un líder que no ve las cosas como las ve el pastor. Eso es una división. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En la primera oportunidad va a meter cizaña, ¿sí? Intencionalmente o no intencionalmente, el hecho de que no piense ni vea las cosas igual ya es un problema. Amén. Y eso es peligroso, ¿sí? ¿Por qué creen que Judas traicionó al Señor? Sí, entre muchas cosas que pasaron ahí, ¿verdad? Pero él no pensaba como el Señor, ¿sí? Él era, lo principal que mencionó la Biblia era la ambición que había en su corazón, ¿verdad? El querer saquear. Entonces para él el ministerio era hacerse rico. Entonces llegó un momento donde se le dio la oportunidad de vender al Señor y agarrar más dinero, y de inmediatamente lo hizo. Amén. Porque no hay el mismo sentir. Por eso el apóstol Pablo siempre menciona eso: tengan el mismo sentir, ¿sí? Que haya el mismo ánimo entre ustedes, una misma fe, un mismo Señor. O sea, es una unión perfecta. Amén. Ese es el trabajo más pesado, ¿sí? Para que la iglesia se empiece a levantar. Amén. Por eso cuando ya se logra formar una mesa de líderes, ¿sí? Genuina, entonces el trabajo se hace más rápido. Amén. Porque como todos ven las cosas igual, todos se van hacia un mismo punto. Amén. Por eso si no hay visión, hay muchas divisiones, ¿sí? Porque todos vienen pensando y viendo las cosas a su manera, ¿sí? Entonces cuando no se hacen las cosas como ellos piensan, hay queja, nadie está a gusto, ¿sí? Y entonces van al pastor: ¿y por qué no hace las cosas así? Y luego el pastor, como no tiene visión, pues las va a hacer como le está diciendo a aquel. Pero a otro no le va a gustar, porque él no piensa así, y le va a decir: ¿por qué le está haciendo caso a él si sería mejor hacerlo así? Y el pastor, como no tiene visión, pues le va a hacer caso a ese y ya tiene dos broncas, ¿verdad? Sí, porque ya se metió en problemas con dos y con un montón que tampoco ven las cosas así. ¿Sí me entiende eso? Por eso, si no hay visión en la iglesia, no tenemos una dirección. Entonces, como ya tenemos una visión en Dios, se puede venir cualquiera y decir: es que así no es, ¿sí? O no me parece, ¿por qué mejor no lo hace así? Pero el pastor tiene una visión y dice: es que así no es como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Y entonces defiende la visión. ¿Sí está claro? Por eso la semana antepasada, creo, se habló de eso: cómo captarla, cómo recibirla, ¿sí? Para poder retenerla, porque si no, entonces pues vamos a estar echando mucha palabra en saco roto, ¿sí? Porque vamos a estar oyendo y oyendo, pero al final de cuentas vamos a decir: es que yo no lo veo así. Amén. Entonces si la intención, que eso es correcto, ¿sí? Es formar un liderazgo, pues el liderazgo tiene que captar la visión y la tiene que creer, ¿sí? Por eso decíamos aquella vez: cuando alguien lo capta, se hace evidente en su compromiso, ¿sí? Y eso es así, hermanos. Amén. Entonces a esas personas, cuando ya captan la visión y la toman como suya, se empiezan a convertir en colaboradores, ¿sí? O sea, toman parte de la carga, ¿sí? Y se les puede responsabilizar,
Amén. Una responsabilidad en la iglesia, o más bien una función en la iglesia, viene a ser un privilegio. Sí, que esas cosas no se dan si no hay responsabilidad. Amén. O sea, en pocas palabras, ¿verdad? No hay privilegio si no hay responsabilidad. Amén. No se puede. Privilegio es predicar. Sí, ese es un privilegio. Privilegio es estar a cargo de una célula. Sí, privilegio dirigir una reunión de oración. Sí, privilegio está en la alabanza. Esas cosas son privilegios. Sí. Y eso no se da. Privilegio servir en la escuelita de los niños. Esos son privilegios, sí, aunque no los veamos así muchas veces. Sí, esos son privilegios que no se les puede confiar a gente que no es responsable. ¿Y por qué no se es responsable? Porque no se crea la visión. Amén. ¿Sí está claro? Claro, ¿verdad? A veces comete errores, ¿sí? Cuando hay mucha pasión por la visión, tú quieres que todos lo entiendan, pero llegas al momento donde empieza a forzar. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Cuando uno empieza así, uno quiere que todos le entren, ¿sí? Y a veces es tanta tu fe que se te hace muy sencillo y no entiendes por qué a nadie se le hace así de sencillo, ¿sí? Pero eso es normal. Así es que no se ofenda cuando vea que y hagan esto y hay que llegar a tales horas, ¿sí? Más bien entiéndalo. Amén. Entonces es un deseo de que todos lo capten, ¿sí? De que todos sean bendecidos, ¿sí? Allá cuando empezaba el arca, bueno, hace años cuando empezaba en Gloria Postrera, el hermano Matías, yo me acuerdo que fue a predicar una vez yo, cuando todavía no estaba ya en el pastorado, y ya pues yo prediqué y todo, ¿verdad? Terminé y pasa el hermano Matías y empieza a explicarles, pero tan pacientemente, ¿sí? Y así detalladito, muy tranquilito, y yo le decía, mira cómo a nosotros no nos hablaba así. Sí, a nosotros nos decía, ahí está la puerta y el que no le guste se puede ir, ¿sí? Y hablaba duro y así, bueno, usted sabe, ¿verdad? Seco y duro. Y entonces y yo le dije al hermano, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros no nos hablaba así? Sí, y decía, es que yo tampoco sabía, ¿sí? Porque como tú tienes una fe muy grande, tú demandas en base a esa fe, pero él dice, ¿verdad? Dios me hizo entender que no todos tienen la misma fe. Y entonces empiezas como que a bajarle, ¿sí? Y a demandar en base a la fe de cada quien. ¿Sí está claro? Entonces, así debe de ser, ¿sí? Pero en un principio uno no lo entiende así, ¿sí? Tú traes la pasión, la emoción, ¿sí? El deseo y vámonos. Pero resulta que no todos ven las cosas igual. Amén. Por eso se tiene que captar una visión. Entonces, esa viene a ser la mesa del liderazgo, ¿sí? Si en eso nosotros crecemos, amén, la iglesia se va a hacer cada vez más fuerte, ¿sí? Pero si el liderazgo no lo logra captar así, o los que aspiran a eso, ¿sí? O los prospectos que ven los pastores, porque el pastor tiene que ver prospectos, ¿sí? Porque debe de haber un discernimiento donde hay un talento, amén, eso es la dracma perdida, ¿sí? En la casa no puede haber dracmas perdidas, o sea, talentos perdidos, ¿sí? Que no saben ni qué es, ni por qué está ahí, ni para qué nació, ¿sí? No, el pastor lo empieza a identificar, no se me puede perder una dracma. ¿Sí sabe por qué la mujer lo buscó? Un día se lo va a aplicar bien. Con la moneda perdida. La parábola de la moneda perdida. ¿Por qué se metió a buscar con toda la intensidad? Porque se dice que se les daban 10 monedas a las que estaban casadas, ¿sí? Y era una señal de compromiso, ¿sí? Entre muchas cosas que se dice en cuanto a esa traición. Pero cuando la mujer era infiel, se le quitaba una moneda. Entonces todos le contaban 9 monedas y podían decir, es adúltera, infiel, o sea, era deshonra. Por eso esta dijo, no, te la tengo que encontrar porque si no van a decir que soy infiel. Entonces eso nos enseña que si hay dracmas perdidos o talentos escondidos en la iglesia, eso es deshonra para la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia tiene que encontrarlos y decir, aquí hay un evangelista, ¿sí? Aquí hay un pastor, aquí hay un ministro de alabanza, aquí hay un intercesor. El pastor lo identifica, ¿sí? Y por eso lo empieza a impulsar, amén, para que esa dracma no se pierda. ¿Sí me está entendiendo? Sí, normalmente uno tiene miedo, ¿verdad? Cuando te empujan a entrarle a cosas que uno dice, es que yo no puedo, pero es que ya vieron un dracma. O
sea, ya había un valor ahí, o un talento, ¿sí? Que está ahí escondido. Pero bueno, todo eso es parte de esa formación. Entonces la visión que Dios nos ha dado, o que Dios le da al pastorado, tiene que lograr entrar en el corazón del pueblo, ¿sí? Y más aquellos que tienen la aspiración a servir al Señor, ¿sí? O que tienen ese llamado, ¿sí? O esa aspiración a ser parte de un liderazgo. Esa es la parte más complicada en la iglesia, ¿sí? Eso es lo más tardado. Si ustedes se fijan, eso fue donde más se enfocó el Señor Jesús, sus 3 años y medio con los 12 discípulos. Ese era el trabajo más intenso que él dio, ¿sí? A él les explicaba las parábolas, a ellos les explicaba las parábolas, a ellos los agarraba aparte, sí, con ellos intercedía, con ellos oraba, con 3 principalmente, hacía cosas todavía más grandes como resurrecciones de muertos, ¿sí? Echar fuera demonios más pesados, ¿sí? La transfiguración. ¿Por qué? Porque él tenía que formar vidas que pudieran captar el propósito por el cual Dios lo envió, ¿sí? Y fíjense, dentro de esos 12, pues uno no lo entendió, ¿sí? 3 pues lo entendieron, pero de esos 3 fue el uno nada más el que dijo: este es el Mesías, y hasta la cruz vamos con él, ¿sí? Dentro de los otros 10, ¿sí? O 9 más bien, empezaron hasta a dudar, se iba a resucitar, ¿sí? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces el Señor sabía todo eso, ¿sí? Por eso su énfasis o su enfoque fue que estos logren captarlo. Cuando lo captaron después, pues eso ya fue después de la resurrección, ¿sí? Que otros 40 días más de discipulado, donde les habló cosas todavía más profundas, ¿sí? Y todavía medio no lo entendían muy bien, porque eso la pregunta de: ¿restaurarás el reino en este tiempo o vamos a esperar más? Sí, porque todavía no captaban de qué reino se hablaba el Señor Jesús. Total, pues, sí, el Señor les dice: no se preocupen, ustedes van a recibir un poder y van a entender muchas cosas. Amén. Y cuando lo captaron, les dice: entonces ahora sí, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, hagan más gente como ustedes, ¿sí? Todo este proceso que yo hice con ustedes, ustedes háganlo con otros, ¿sí? Eso es a lo que Dios nos llamó. Amén. Entonces, dentro de todo esto, pues vamos a ser procesados. Cuando alguien logra captar la visión de Dios en la iglesia, Dios lo va a tratar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo quiere levantar. Amén. Entonces, siempre que Dios da una visión, la visión va a ser probada. Amén. Siempre, hermanos, ¿sí? Y siempre se va a ver lo contrario a la visión, ¿sí? Eso es casi siempre en un principio. Amén. Pero Dios lo hace porque quiere ver qué tan determinados estamos en aquello a lo que Dios nos llamó. Amén. Ya ven, les dije que tenía que hallar la línea. Ahora sí vamos a Habacuc. Habacuc 2. Es que ¿sabe qué? Siento orar así con ganas ahorita por el propósito de Dios para ustedes. Habacuc 2:1. Vamos a leer eso, ¿sí? Si quieren, ya al final les doy el título, sí, para que no batalle Alejandra, ¿sí? Entonces, ¿me están entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Lo que yo quiero que ustedes puedan captar es la necesidad de sumarse a la visión, ¿sí? Y que puedan comprender cuál es la visión, ¿sí? Yo sé que Juan se los ha enseñado, ¿sí? Pero ustedes principalmente, gracias, son los que deben de captarlo. Amén. Porque ustedes van a ser colaboradores. Entonces imagínense qué es lo que hizo Absalón, ¿sí? Pues empezó a dividir el reino. ¿Por qué? Porque él no pensaba igual que el papá, ¿sí? ¿Qué hacía mucha gente que seguía al apóstol Pablo? En algún momento les dividían, ¿sí? Llegaba gente a las iglesias que él edificaba o levantaba y empezaban a querer judaizar, ¿sí? Querían cambiar la doctrina que el apóstol Pablo les daba, ¿sí? Con los griegos pues les hablaban con mucha elocuencia, ¿sí? Hay la carta a los Colosenses, ¿sí? Se estaba metiendo no nada más el judaísmo, era el gnosticismo, ¿sí? O sea, ya estaban entrando todas cosas peores,
¿sí? Entonces todas esas cosas se querían meter porque querían sacar de la visión a la iglesia. Entonces, si Dios les dio una visión, ¿sí? Que yo sé que sí es genuina el cielo, ustedes van a ser atacados, ¿sí? La iglesia va a ser atacada, o sea, Pan de Vida va a ser atacada, amén, porque Dios no puede, o el diablo no puede permitir que eso se dé, ¿sí? O esa es su intención. Lo que él no sabe es que eso nos ayuda a crecer si nosotros nos aferramos a la visión. Entonces llegan momentos en la vida del ministerio o en el caminar de la iglesia donde se empieza a ver todo lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, ¿verdad? La visión atrae los recursos que necesitamos para poder cumplirla, ¿sí? Y resulta que pasa lo contrario, ¿sí? Que tú buscas la visión y en vez de que te prospere, te vas para atrás, ¿sí? Pero eso es un tiempo. Entonces fíjense lo que dice esta escritura. ¿Ya estamos? Habacuc, sí existe ese libro, ¿eh? Bueno, ustedes sí saben Biblia, aquí con ustedes no se batalla. Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré. Ya estamos todos, ¿verdad? 2:1 y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder, fíjense, tocante a mi queja. Entonces, ¿qué está haciendo el profeta? Él viene a quejarse delante de Dios, ¿sí? Y si ya leemos más abajo, pues ya nos dice la razón, ¿verdad? Porque la higuera no florecía, ¿sí? Porque no había fruto, ¿sí? De la vid, o sea, no prosperaba, ¿sí? Las cosas no mejoraban, ¿sí? A pesar de que había creído la visión de Dios, ¿sí? Y fíjense cómo Dios le responde. Dios no le responde nada como tratando de arreglarle la situación. ¿Saben qué es lo que? Bueno, aquí lo vamos a leer. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. O sea, no me interesa lo que te estás quejando, ¿sí? Lo que tú tienes que enfocarte es en para lo que naciste, ¿sí? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, ¿sí? Y fíjense, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, por eso era la queja, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por fe vivirá, por su fe vivirá. Hasta ahí. Entonces, ¿qué está haciendo Habacuc? Pues él llega a quejarse con Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues si ya lo leemos más, pues vamos a entender la razón, ¿verdad? La higuera no florecía, ¿cómo dice? El ganado no había, ¿sí? Animales o algo así. O sea, no prosperaba, pues. O sea, no se veía avance en la visión, no se veía avance en la promesa, ¿sí? Entonces este hombre pues se acerca delante de Dios para quejarse, ¿sí? Para decir, ¿por qué? Si estamos haciendo lo que nos mandaste. Sí pasa, ¿eh? Y pasa muy seguido, ¿sí? ¿Por qué si estoy haciendo lo que me dices? Y si sabes que tengo necesidad de esto, ¿por qué me cierras las cosas? Si se supone que al hacer la visión tú me debes de prosperar o de dar lo que necesito para esa visión. Y Dios dice, no, yo te tengo que probar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón todavía. Pero fíjense cómo el profeta está bajando la mirada del propósito de Dios, ¿sí? Y se está fijando más en lo que no tiene, ¿sí? Y entonces Dios lo enfoca otra vez. Dice, no, ¿sí? Escribe la visión y declárala, ¿sí? O sea, no pierdas el porqué del ministerio, el porqué de todo esto. No te desvíes de eso. Aunque no se estén dando las cosas como tú piensas que se van a dar, aunque las cosas no se estén, no haya una respuesta como tú la esperas, tú no pierdas el rumbo. ¿Sí me está entendiendo? Esto, aquí estamos hablando en cuanto a la visión, ¿verdad? Pero eso nos puede pasar en una promesa, ¿sí? Dios nos puede dar muchas promesas y hay que soñar en ellas, ver nuestras promesas personales, ver a nuestras familias convertidas, porque es parte de nuestras promesas, aunque las cosas se vean al revés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿O qué nos diría Dios? Señor, ¿por qué si oramos y tú nos acabas de decir
que nuestra casa se salva, que nuestra familia se va a restaurar, y pasa lo contrario. Se ven más problemas. El hijo, porque el que tú nos dijiste que iba a ser un siervo de Dios, está hundido más en la droga. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué si tú me dices que voy a ser feliz, me siento más deprimido? ¿Qué pasa, Señor? ¿Sí? Y el Señor va a decir, no, tienes que enfocarte en la visión, o sea, en lo que te prometí. Y en el caso de la iglesia, tienes que enfocarte en aquello para lo que yo te levanté. ¿Sí me entiende eso? Entonces, lo que quiere Satanás es que uno pierda esa visión. Amén. Porque el día que lo logre, ¿sí? Esto ya no va a avanzar. Amén. Y nos vamos a entretener nada más. Y lo que vamos a hacer es meter el mundo aquí. ¿Sí? Porque como somos pastores, ¿sí? Pues no queremos que se nos vaya la gente, ¿verdad? ¿Sí? Y como no hay de otra más que tenerlos aquí, pues hay que entretener. Pero ya sin propósito, ya sin rumbo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Que hay una batalla para que la visión se pueda dar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la visión? Dar a luz propósitos de Dios, ¿sí? Entre otras cosas, ¿verdad? Y les digo, ahora todo esto pues lleva un montón de cosas que hay que aprender, ¿sí? Y como les digo, muchas de esas ustedes ya las han hecho o las están haciendo ahorita. Amén. Entonces, por ejemplo, aquí se ve mucho trabajo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo propósitos en la juventud, ¿sí? Entonces se está esforzando porque eso se dé, ¿sí? Que las veladas o las veladas, pijamadas, ¿sí? Las veladas, pijamadas, ¿sí? Que el campamento, que vamos otra vez para allá, ¿sí? Pero ministrando a los jóvenes, que traerles enseñanza, que ministraciones, consejería, que células con los jóvenes, ¿sí? Todo eso es un trabajo. ¿Con qué intención? Porque ustedes no están viendo a jóvenes nada más, ustedes están viendo propósitos, ¿sí? Entonces la intención es que ese joven viva para lo que nació. Entonces, si eso se alcanza, hermanos, es una victoria para la iglesia. Es como haber dado a luz un hijo. Amén. Pero todo ese proceso pues es pesado. Amén. Y el pastor, ¿sí? No lo puede hacer solo. Amén. Por eso necesita colaboradores o liderazgo, ¿sí? Que pueda decir, yo pienso igual. Amén. Eso es así. Entonces, como ya lo capté y lo entendí y lo hice mío, o sea, uno no viene diciendo, yo sueño con que Dios haga esto a través de mí, ¿sí? Y como que yo vengo aquí para establecer lo que Dios quiere hacer a través de mí. No, tranquilo, ¿verdad? Si Dios quiere hacer algo a través de ti, lo va a hacer, ¿sí? Pero primero es sumarse a una visión que es matriz, ¿sí? ¿Está claro? La visión de la iglesia, porque la iglesia es un vientre que está para dar a luz propósitos de Dios. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Pues hablarles acerca de la lucha, ¿sí? Para que la visión no se dé. Si nuestro enemigo lo va a hacer y Dios se lo va a permitir, amén, porque tenemos que aprender, ¿sí? Entonces el Señor le hace ver aquí a este hombre, sí, no, tú no te enfoques en la queja, no te enfoques en que no se está dando lo que Dios te dije o lo que tú sueñas, ¿sí? Que ya me cansé porque por más que les digo, por más que invierto tiempo, oraciones, esfuerzo, ¿sí? Como ahorita, esto es inversión, porque ustedes ofrendan y aparte dan tiempo, ¿sí? Eso ustedes están invirtiendo, amén, ¿sí? Pero se está ganando, obviamente, ¿verdad? Porque estamos siendo bendecidos. Entonces, esto es una inversión, amén. ¿Con qué intención? Formar un liderazgo, amén. Entonces, esas cosas Dios las ve. Entonces, cuando el diablo logra identificar que un ministerio tiene una visión de Dios, lo tiene que parar, ¿sí? Lo tiene que parar. No toda iglesia es atacada. Fíjense, ayer fue una iglesia a predicar. La intención es formar un equipo de intercesión, ¿sí? Y ya tengo reuniones para todo el año allá. Entonces cada mes voy a estar yendo ahí. Bueno, total, se me acerca un hermano y me dice que tal pastor se suicidó, ¿sí? Que se suicidó y muchas cosas más. Y dice, pero yo siempre vi que él le hacía mucha guerra al diablo. Y yo decía, no es cierto, ¿sí? Porque yo sé quién es ese hombre, ¿sí?
Ese no es guerra, ¿sí? Entonces, como no hay visión, ¿sí? No todo mundo es atacado, hermanos. Entonces yo puedo decir, obviamente hubo un ataque en su corazón, y yo les decía, lo que pasó con él no fue algo inmediato. O sea, que pensó matar, se mató. Es un trabajo de muchas batallas que no se vencieron. Sí, por eso necesitamos coberturas. Amén. Porque hay batallas que uno no ha vencido y necesitamos ayuda. Amén. Entonces, en ese caso, batallas no ganadas desde el mundo, no como cristiano. Más ya en el evangelio, pues batallas que no se pudieron vencer. Entonces, porque ya hubo intentos de suicidio, ¿sí? En su vida anterior. Entonces, era obvio que esto iba a pasar, ¿sí? Entonces, yo por eso dije, eso no fue un ataque del diablo porque hizo guerra. No, eso fue algo que ya lo tenía vencido desde antes. Amén. ¿Está feo, no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ataque, gente con visión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona es peligrosa, ¿sí? Por eso dice aquí, a ver, tranquilo, no se venga a quejar porque no hay dinero para esto, porque no puede hacer aquello, que porque la gente no entiende, ¿sí? No. Aquí enfócate en tu visión, ¿sí? Enfócate en que esa visión la estés declarando, ¿sí? Y escribiéndola en tablas o en corazones, ¿sí? Que la gente la vea. Amén, ¿está claro? Entonces, cuando si llega un momento nosotros no creemos a esto, pues vamos a creerlo cuando veamos, ¿sí? No nada más el milagro, ¿verdad? Sino la vida o el propósito cumpliéndose en alguien, ¿sí? Entonces uno va a decir, no, sí era cierto, porque yo conocí ese tremendo, era así, todos los riegues, ¿verdad? Y desde que llegó, fue una transformación, no es la misma persona. Entonces, yo no le creía a Juan, pero se hace que sí es de Dios, porque si no, ¿cuándo iba a cambiar esa persona? Amén. Por eso el Señor decía, ¿verdad? Si no me creen en las palabras, pues de perdido crean en las obras. Amén. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces va a venir el ataque del diablo, porque va a venir, ¿sí? Sobre ustedes. Y eso va a venir con la intención de apagar la visión, ¿sí? Pero ustedes tienen que resistir, y Dios nos va a decir, no, tú enfócate en la visión. No te enfoques en que no estás alcanzando, en que no estás viendo, en que no estás prosperando. Si estás haciendo lo que Dios quiere y pareciera que Dios va en contra tuya, ¿sí? En vez de bendecirte porque estás haciendo lo que Él quiere, ¿sí? Como que no se da cuenta o se hace de la vista gorda, ¿verdad? De que no se da cuenta que necesitas esto, es para la visión, ni siquiera es para ti, ¿sí? Pareciera que Dios no se da cuenta de eso, sí se da cuenta, pero está probando qué tan determinados vamos a ser en alcanzar esa visión. Amén. Porque no siempre va a ser fácil. Por eso decía, no sé si fue la semana pasada, yo creo que sí. Cuando es de Dios va a haber oposición, ¿sí? No necesariamente todo se tiene que dar para decir era de Dios, ¿sí? No necesariamente, pero siempre que es de Dios va a haber oposición. ¿Está claro? Bueno, entonces va a venir el enemigo y va a decir que pierdan la visión, ¿sí? Pero aquí el Señor le dice, no, si tú enfócate en ella, síguela escribiendo, o sea, síguela enseñando, síguela declarando, ¿sí? O ahí podemos decir, síguela orando, ¿sí? Y aunque tardare, dice ahí, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No puedo decir que es así, pero pudiera ser, porque la Biblia cuando habla de un tiempo, es un año, ¿sí? Un tiempo, tiempos, esos son 2 años, sí, creo que lo dice Apocalipsis, ¿no? Un tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad del tiempo, son 3 años y medio. Pero no lo aseguro, ¿verdad? Si a eso se refiere aquí, porque no va a decir, pues ya para el otro año, sí, hasta una iglesia grandota, sí, que puede ser, ¿verdad? Solo Dios sabe eso. Dice, más se apresura hasta el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Bueno, entonces la visión es atacada, pero nosotros tenemos que defenderla, ¿sí o no? Bueno, ahora otra cosa. Espérenme. Entonces, cuando Dios da esa visión, ¿sí? La intención ahora es que la iglesia la pueda dar a luz, ¿sí? Como ya les dije, la iglesia viene a convertirse en un vientre,
¿sí? Donde se van a dar a luz la visión o el propósito de Dios en las personas. Amén. Entonces, lo que trato de decirles es, pues tenemos que captarla como liderazgo, sumarnos a ella, ¿sí? Y trabajar para alcanzarla. Amén. Cuando Dios tiene talentos aquí escondidos, ¿sí? El trabajo no es de un pastor, es de toda la iglesia, ¿sí? Por eso la Biblia dice que una mujer buscaba la moneda, ¿sí? Está hablando de la iglesia, sino porque en la parábola anterior habla de un pastor buscando la oveja, que es el trabajo del pastor. Pero cuando, por ejemplo, Dominic, él es un profeta, ¿sí? Ahí hay un llamado profético, ¿sí? Entonces yo lo sentí cuando oré por su mamá, y luego ya saliendo me lo confirmó por cosas que él me dijo, ¿sí? Entonces ahí hay un llamado, ahí hay un talento o una moneda, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos? Darlo a luz. Amén. Obviamente la responsabilidad más grande es de sus pastores, ¿sí? Y que se cumpla esa visión. Entonces, pero la iglesia tenemos que sumarnos a que se dé, y así en todos, ¿verdad? Dependiendo de nuestros llamados, ¿sí? Pero todos nos tenemos que sumar, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso se pueda dar a luz. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿de qué forma vamos a sumar? Pues creyendo que eso un día va a pasar, ¿sí? Creyendo que un día esas cosas van a venir, ¿sí? Pero si nosotros venimos con mi visión, pues ¿usted qué cree? ¿Cree que va a querer apoyar para que se dé la visión de él? Pues no. Me dice que primero sea la mía, ¿sí? ¿Verdad que sí? Entonces, aquí no es así. Amén. Entonces, si Dios nos habla una cosa o empieza como que a verse algo, entonces eso es apoyar eso. Amén. Hasta que se dé a luz. Ese es trabajo de la iglesia. Como ya lo dije, ¿verdad? ¿Por qué es el trabajo de la iglesia? Pues porque sus oraciones aportan para eso, ¿sí? Sus intercesiones, sus diezmos, sus ofrendas, ¿sí? Su servicio. Por ejemplo, las idas, bueno, eso porque está reciente, al campamento, ¿sí? ¿Cuántos trabajaron ahí sirviendo, sí, que moviendo cosas? Eso es una inversión, ahí en este caso, ¿verdad? Para las familias, ¿sí? Entonces, eso no fue trabajo nada más de los pastores, no hubieran podido, amén, no hubieran podido solos, ¿sí? Pero los que creen que eso sí iba a bendecir, en este caso a las familias, aportaron, o sea, creyeron a una visión, ¿sí? Y dijeron, pues nosotros le entramos, ahí está mi camioneta, ahí está mi estufa, la que dio el hermano, ¿verdad? Ahí está mi estufa, ahí está la casa de campaña, aquí están mis manos, yo hago la comida, yo hago esto, yo aporto en esto, porque estamos creyendo, no nada vamos para relajarnos y convivir, sí, vamos porque creemos que Dios va a bendecir las familias, porque a eso se va a ministrar, ¿sí me está entendiendo? Entonces se creyó una visión y la iglesia aportó, amén. Por eso le digo, es trabajo de la iglesia cuando se identifica, ¿sí? Igual, ¿verdad? Los ministros de alabanza, que se da a luz más ministros de alabanza, pues la iglesia también va a aportar, amén. ¿Y cómo aporta? Sus oraciones, su servicio, sus diezmos, sus ofrendas, porque con eso se compra, se paga luz, se paga agua, ¿sí? Se compra que más baquetes o no sé, ¿verdad? Ellos son los que saben, ¿sí? ¿Cómo? Se aporta, por ejemplo, se compró esa cámara, o sea, es algo que se aporta para el ministerio, amén, y en eso entramos todos, ¿sí? ¿Está claro? Por eso tiene que creer la visión, ¿sí? Pero el diablo va a empezar a atacar y va a decir, no es cierto, ¿sí? Así no es, o no va a pasar, o ¿por qué no te toman en cuenta a ti? ¿Por qué nada más se ve fulano, sultano y mengano enfrente y tú no? ¿Sí? Ellos no es que crean una visión, es que ellos tienen gente preferida. Ya entramos mal, ¿sí? Y entonces el diablo empieza a meter cizaña en nuestra mente, en nuestro corazón, y poco a poquito empieza a dividir, ¿sí? Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos empezamos a apartar del portador de la visión, ¿sí? La fuente es Dios, pero Dios se la confió a alguien, amén, en este caso los pastores. Cuando eso pasa, viene el diablo con más ganas. ¿Se acuerdan cuando tentó la serpiente a Eva? Cuando Adán no se apareció, ¿sí? Entonces estaban separados ahí, no sabemos dónde estaba, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero no se ve que estuviera con ella. Entonces en ese momento viene la serpiente.
Porque la tentación viene más fuerte cuando yo me separo o empiezo a dividirme, ¿sí? Entonces viene el diablo y empieza a hablar y empieza a decir mentiras, ¿sí? ¿Por qué? Con la intención de que yo rompa el lazo, ¿sí? Con aquella persona que trae mi bendición. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces es ahí donde empieza, ese es un ataque del diablo a nuestras vidas. Amén. Entonces yo tengo que luchar contra eso. Ustedes tienen que estar bien unidos. Amén. Yo sé que pues la mayoría son familia casi, ¿sí? Muy unidos porque se conocen, porque todo eso y está muy bien, ¿sí? Pero no nada más apoyar porque pues es mi familia, ¿sí? O los conozco de muchos años, ¿cómo los dejo solos? No, hay que creer, sí, hay que creer la visión, hay que hacer la nuestra. Amén. Muy bien, entonces la iglesia recibe una visión, ¿sí? Va a haber una lucha para que esa visión no se dé, o ese es el propósito del diablo, pero el propósito de Dios es que la visión pueda madurar y que yo me dé por esa visión. Si las cosas se dan muy fáciles, yo no me voy a dar por ella, ¿sí? Cuando la cosa presenta oposición, yo me voy a dar por esa visión y ese propósito de Dios. ¿Sí está claro? Entonces la iglesia viene a ser pues un vientre para dar a luz esos propósitos, ¿sí? Y entonces aquí entramos a algo más tremendo. Vamos a la Biblia. Vamos a Hebreos. Bueno, mejor a Lucas, el Padre Nuestro, para no echarle mucho rollo. Lucas 11 es el Padre Nuestro, ¿verdad? Lucas 11, o Mateo 6, pero Lucas 11. Lucas 11, versículo 2. Es donde empieza a hablar del Padre Nuestro. No recuerdo si aquel domingo que hablé de esto se los mencioné, pero ahí va. Fíjese, ya estamos, Lucas 11, versículo 2. Ahí empieza a hablar de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Espero me esté entendiendo. Yo sé que sí, ¿verdad? Si no, pues ahí se está grabando. Dice, y les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí. Fíjese bien, aquí está hablando de oración, ¿sí? Dentro de esa oración se atrae, yo creo que sí se los dije, la voluntad de Dios, ¿sí? En este caso la visión de Dios, ¿sí? Pero si usted se fija, en esta escritura me menciona como 3 dimensiones que existen, ¿sí? O 3 cielos, como lo menciona así la Biblia, tal cual. Una es donde está Dios, los cielos, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, ya no en los cielos, ¿sí? Los cielos, fíjese así. Entonces son los cielos, tercer cielo, el cielo, segundo cielo, y lo dice, y la tierra, primer cielo, el mundo natural. ¿Sí está claro eso? Sí, el apóstol Pablo dice que él subió hasta el tercer cielo, o sea que él traspasó primero, segundo y entró hasta allá, donde está el trono de Dios, ¿sí? Por eso la Biblia dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿sí? Está hablando de una dimensión que pues es inalcanzable a nuestro razonamiento, ¿sí? Un tercer cielo, allá es donde está Dios, amén. Pues toda esa grandeza la metió en nosotros. Pero bueno, entonces la oración lo que viene a ser es un vientre donde es aquello que atrae esa voluntad de Dios desde los cielos hasta la tierra. Yo creo que les dije una vez, todo lo que Dios dice ya existe allá, ¿sí? En los cielos. O sea, si Dios le ha dicho a esta iglesia, vas a dar a los ministros, voy a levantar una juventud muy gloriosa, ¿sí? Niños profetas, jóvenes profetas, una iglesia grande con con un instituto o algo así, ¿sí? Todo esto ya está creado, pero usted lo tiene que traer, ¿sí? Y no es nada más decreto, declaro y arrebato, ¿sí? Como mucha gente lo hace. No, esto es algo más, ¿sí? Bueno, ¿está claro pues? Entonces en los cielos
ya está la visión creada, porque es un sueño de Dios. Su familia ya es salva. Si Dios le ha dicho, tu casa van a servir en el ministerio, o voy a hacer esto con tus hijos, eso ya existe. Si Dios ya le prometió algo, eso ya está creado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Sus hijos ya le sirven a Dios. ¿Sí? Como Jesús, ¿verdad? Crucificó desde antes, o sea, no existía. ¿Sí? Ya estaba creado arriba, pero aquí abajo no, hasta que se cumplieron las cosas. Amén. Si la Biblia dice que cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa, esa es una realidad. Sí, que todavía no está en lo natural, sí, pero que ya está en lo espiritual. O sea, allá en los cielos nuestra casa ya es salva desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ahora lo que Dios pretende hacer a través de la oración de la iglesia es traerlo a la tierra. ¿Sí? Por eso dice Habacuc, declárala. ¿Sí? O sea, la visión declárala. Entonces, si yo la creo, ¿sí? Yo la tengo que traer desde allá, a través de la oración. ¿Está claro, mis hermanos? Sí, en pocas palabras, usted tiene que orar más. ¿Sí? Si ha creído a la visión. Amén. Nada más que hay un detalle, que hay un segundo cielo. ¿Sí? Y ahí hay una oposición. Ese es el detalle. Amén. Donde el diablo va a decir, pues no se va a hacer. Amén. Ya Dios te prometió, qué bueno, qué bien, que te emocionas. Sí, que le das gracias a Dios, pero no va a venir. Sí, y para que venga vas a tener que vencerme a mí. Por ejemplo, Daniel 10. Esa escritura dice que Daniel propuso en su corazón aventarse un ayuno. Sí, y ya dice que empezó a ayunar y empezó a clamar a Dios. Y entonces pasaron 21 días, un ayuno de 3 semanas. ¿Sí? Y se aventó 21 días de ayuno y en eso baja un ángel y le empieza a decir, desde el primer día, sí, que propusiste en tu corazón esto, yo fui enviado. O sea, la respuesta salió desde que tú te pusiste a orar, a humillarte, dice. Entonces, desde ese momento yo fui enviado con la respuesta, pero se me opuso. ¿Desde dónde fue enviado el ángel? Desde el tercer cielo. ¿Sí? Entonces el Padre vio a Daniel, a lo mejor los ángeles ni cuenta, ¿sí? Y ve a Daniel y ve que se humilla y Dios se conmovió, ¿verdad? Porque así es Dios. Sí, y se conmueve y dice, ve y le vas a decir esto, y manda al ángel. Sí, pero resulta que cuando va bajando se topa con el príncipe de Persia, sí, que es un demonio, y dice, ¿dónde vas? Sí, y se empiezan a pelear. Y dice la Biblia que el ángel peleó 21 días, lo mismo que duró orando Daniel. Sí, y ahí están dándole los ángeles, ¿verdad? Y entonces le dice, y aquí está la respuesta, pero ahorita que regrese, otra batalla vamos a aventar, porque viene el príncipe de Grecia. Sí, está hablando no de personas, ¿verdad? Está hablando de demonios o de principados. Sí, porque esos existen. Entonces, Dios les dio una visión. Sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Declarándola, hablándola. Tú nos dijiste, Señor, que esta iglesia iba a hacer esto. Tú nos dijiste, Señor, que tú a través de tal persona vas a hacer esto. Sí, hablo como iglesia, ¿verdad? Y a nivel personal, pues es lo mismo. Entonces, ¿por qué a veces las cosas no se dan? Pues porque allá arriba hay una oposición, ¿sí? Que va a decir, no baja y no baja. Amén. El problema es que nosotros nada más lo oramos una vez, ¿sí? Y la oposición dice, ya, hasta aquí llegó. Amén. Pero cuando es una oposición, como es algo de Dios, se presenta con ganas. Amén. ¿Se imaginan si nuestra familia está perdida y nosotros tenemos la promesa de verlas salvos, la oposición que ha de haber para eso? ¿Sí? Las oraciones se acumulan, hermanos, no quedan en el viento o como neblina que ya se deshizo. No es algo que se acumula en el cielo. Pero bueno, entonces, en este caso, ¿cuál viene a ser la voluntad de Dios? Nuestra visión, ¿sí? La visión que Dios le dio a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es una promesa y está dentro de la voluntad de Dios. Pero eso tiene que ir bajando desde allá. Como ya está creado en el cielo, tiene que bajar desde allá. ¿Sí? ¿Sí me explico eso? Está medio extraño, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Sí? Y en Hebreos también lo confirma igual. ¿Sí? Porque también habla de esas dimensiones. Entonces usted lo está bajando porque usted está orando. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos la visión. Tú nos dijiste que ibas a hacer esto con nosotros. Señor, tú hablaste esto de nuestros jóvenes. Tú hablaste esto de nuestros varones. Tú has hablado de esto de los matrimonios. Tú has hablado de esto de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, mi casa es esto y esto porque tú no lo dijiste. Y usted lo está orando con la convicción
porque usted está viendo lo que no es como si afuera. Eso es tener visión, ¿sí? Entonces se levanta la oposición y dice, no, eso no va a pasar. Y se levanta la oposición y el diablo ataca. Sí, va a decir, no entra y no baja y no se va a cumplir y no tiene por qué pasar. Sí, total, hay una guerra mientras usted está orando. Y si usted le quiere intensificar, pues le va a meter ayunos y de vez en cuando no va a dormir. Sí, porque va a decir, no, esto requiere más esfuerzo. Entonces por eso Daniel se aventó un ayuno, porque dijo, esto requiere más esfuerzo. Sí, va más allá de, Señor, gracias por nuestras promesas, en el nombre de Jesús. Sí, no, esto requería darle, porque estábamos hablando de un príncipe. O sea, no era un demonito o el muerto, como decimos, ¿no? Se le echó encima el muerto, ¿cómo se dice? Sí, se le subió el muerto. Sí, no, estamos hablando de un principado. Es un demonio que gobierna una nación. En este caso era un imperio. ¿Se imaginan el demoniote que era el príncipe de Persia? ¿Sí? Entonces Daniel le tenía que intensificar. Usted quiere, fíjense, esto grábeselo ahí, en su corazón. La oración es como un correo. O sea, como correo de los de antes, no un correo electrónico, pues. Sí, que se manda la carta y dura días en llegar, ¿verdad? Pero el ayuno, ese sí es un electrónico. O sea, ¡pum!, trae la respuesta más rápida. ¿Sí? Por eso el ayuno es una oración intensificada que demanda una respuesta inmediata. ¿Sí? Entonces usted se pone a orar y usted está mandando su correo al cielo, por decir un ejemplo, no piense así, porque eso sube inmediatamente. ¿Sí? Correos de México. Si usted empieza a escribir su correo, si la respuesta a lo mejor le va a llegar de aquí a un año o un mes, ¿sí? Pero usted dice, no, esto requiere, sí, intensificarse porque necesito respuesta inmediata. Y usted le intensifica la oración y ándele, le ofrece un ayuno a Dios. No duermen toda la noche porque se la pasa orando por eso. Amén. Entonces eso se intensifica y la oposición que está allá se empieza a debilitar. Cuando usted logra hacer que la voluntad de Dios se establezca donde está Satanás, o sea, lo venza, entonces ahí dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como ya se hizo en el cielo. O sea, allá en los cielos siempre se hizo, ¿sí? O sea, donde está Dios, ya está hecho, ya está creado, ahí no hay problema. Pero la oposición en el cielo, donde está el diablo, si ahí se logra hacer, entonces ya seguro que baje a la tierra. ¿Sí está claro? Por eso dice ahí, como en el cielo, o sea, donde está el demonio, así también en la tierra. ¿Cuántas cosas, hermanos, ya están hechas allá arriba y no las hemos podido traer? Amén. ¿Por qué? Porque no, hemos orado, pero no lo hemos intensificado. Entonces, por eso el Señor le dice a Habacuc, no vengas a orar con queja, ¿sí? O sea, de que, Señor, pues no me respondes. Señor, pues no pasa nada. Señor, pues no entienden. Señor, pues no quieren. Sí, no, enfócate en la visión, declárala. ¿Sí? O sea, síguela hablando, síguela escribiendo en tablas, síguela anunciando, tú síguela declarando. Sí, no te canses de eso, porque aunque tardare, más se apresura hacia el fin. O sea, se alarga más si sigues quejándote, pero si la sigues hablando y declarando, más se apresura. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? Entonces por eso lo tenemos que hablar. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces hay una oposición para que usted pueda ver propósitos en la iglesia. Sí, cosas que ya están creadas. Desgraciadamente muchos lo justificamos al tiempo de Dios. Sí, y aguas, sí, porque Dios puede decir, no, es que ya está, pero no lo ha sabido traer. Por eso uno cuando enseña de oración o de intercesión, uno dice, hay que cambiar el lenguaje en la oración. Sí, dejar de decir, Señor, ten misericordia, hazlo, te lo suplico, Señor, tú nos dijiste, yo te pido, te intercedemos, te lo ruego. No, es decir, Señor, tú nos dijiste y nosotros declaramos lo que tú nos hablaste. ¿Sí me entiende la diferencia? Sí, porque Dios va a decir, ya lo hice. O sea, ya, eso ya tuve misericordia. Ya lo hablé, ya te lo dije, ya está la compasión ahí. Lo que ahora tienes que hacer es declarar la visión. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra oración a partir de hoy? Declarando lo que Dios nos habló. Amén. Nada más que tiene que estar consciente de que hay una oposición. ¿Sí? Por eso usted aprendió esa sanidad interior. ¿Sí? Porque el contraataque del diablo no es otra cosa más que eso.
atacar en las áreas débiles, ¿sí? Entonces, si usted se examinó en lo que aprendimos de sanidad del alma, y usted dice, no, pues yo tengo eso, y eso, y eso, y eso, ahí le va a venir, ¿sí? Porque el diablo va a decir, no te lo doy, y no va a bajar, y no va a bajar, ¿sí? Y entonces viene su contraataque, y su contraataque es, tú eres una persona muy, muy insegura. Vienen pensamientos de inseguridad, y así está contraatacando, o ataques al alma, como dice Juan, ¿sí? Que muy soberbio, pues, ataques a eso, ¿sí? Muy depresivo, pues ataques a eso. ¿Está claro? Que nos gusta, como dice, ¿verdad? No nos gusta el chisme, nos entretiene. Pues va a haber gente chismosa que nos va a empezar a rondar para que nosotros volvamos a lo mismo. No, tenemos que poner un alto y saber, me está contraatacando el diablo, porque le está doliendo mis declaraciones, sí, le está doliendo mi intercesión. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a orar para dar a luz una promesa de Dios, ¿sí? Ahora sí ya terminé. Ya después, ahora sí, ya Mateo 13. Es que tenía que decirle esto. Bueno, vamos a orar. Ay, ¿cómo le pondremos? Yo le puse la visión. Otra vez. Parte 2. La visión apostólica, soy bien, ¿verdad? La oposición a la visión, esa está bien. La oposición a la visión. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y le va a echar ganas, ¿eh? Usted va a pensar en sus promesas y vamos a pensar en la visión de Dios para la iglesia. No en sus deseos, ¿eh? Acuérdese que hay objetivos y hay una visión o un propósito, ¿sí? Entonces no declare mi carro, Señor, que tanto te he pedido. Sí, no, tranquilo. Lo que usted va a decir, Señor, la salvación de mi casa, ¿sí? La restauración de mi familia, ¿sí? ¿Cómo, hermana? La visión de la iglesia, Señor, que se alcance, que se vean los obreros, en los jóvenes, en los matrimonios. Bueno, vamos a orar pues, y vamos a entrar a esos dolores de parto. Padre celestial, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que siempre que hay una visión de Dios, hay oposición. Señor, no es de un día, no es de un momento que la gente puede captarlo todo inmediatamente. Hay una batalla, Señor, y sabemos que es real, Señor, que eso existe, Señor, porque nos lo enseña mucho tu palabra. La visión que le has dado a esta iglesia es tu voluntad. Las promesas que nos has dado a cada uno está en tu voluntad. Eso ya está creado, Señor, eso ya existe, Señor, y si lo queremos ver de una forma más sencilla, lo que tú dices en tu palabra, eso ya es real. Tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, tú eres mi proveedor. Esa es una realidad, Señor, que yo tengo que declararla, tengo que creerla, tengo que, Señor, posicionarme en eso, Señor. Padre celestial, muchos de nosotros, al no ver nuestras promesas cumplidas o la visión tuya, Señor, nos presentamos delante de ti con queja. Y hablamos con queja delante de ti porque no entendemos, Señor, que hay una oposición, Señor, para la visión de Dios. Señor, porque no entendemos, Padre celestial, que aquí no es presentar nuestra queja, que aquí es declarar la visión. Enfocarnos en ella, Padre, enfocarnos en la visión, enfocarnos en el llamado de Dios para nuestra vida, para la iglesia. Nada nos debe hacer desistir, nada nos debe hacer bajar la guardia, nada nos debe hacer retroceder, Señor. Bendito Dios, pero venimos delante de ti, Padre, que tengas misericordia a nosotros, Señor, y que este día nos des la fe suficiente y la determinación para hablar las cosas que no son como si ya fueran. Bendito Dios, tú le has dado muchas promesas a esta iglesia, Señor, tú le has dado muchas promesas a cada uno en lo personal. Bendito Dios, cada quien tiene algo que tú le has dicho, Señor, en el nombre de Jesús, a manera personal, a través de profecía, a través, Señor, de sus devocionales, o simple y sencillamente por cosas que ya están escritas en tu palabra, Señor, que es la palabra profética más segura. Bendito Dios, todo eso es una realidad existente, es algo que ya está en los cielos, Padre, pero sabemos que hay un opositor, hay alguien, Señor, que se opone a que esas cosas se den. Bendito Dios, y esta casa, Padre celestial, Señor, tú le has dado una visión de tuya, Señor, una visión conforme al reino de los cielos. Tú le has marcado propósito,
cuando tú le has dado una visión específica, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, tú le has confiado propósitos a esta iglesia. Le has confiado propósitos, no solamente le has confiado ministros o llamados al ministerio, le has confiado propósitos. Bendito Dios, Señor, y yo los bendigo para que cada propósito se dé a luz, para que cada ministerio se pueda producir, Señor, y crecer y desarrollarse, y que un día puedas enviarlos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, hoy oramos, Padre, y declaramos que los cielos se rompen esta noche, Señor, y oramos con esa intención, que el cielo se rompa, que el cielo se rompa, que todo ese velo negro, Señor, que se opone a que la visión se dé a luz, bendito Dios, declaramos, Padre celestial, que es destruida, como dice, Señor bendito, el libro de Apocalipsis, Padre, que en la tierra, Señor, tu pueblo venció a Satanás, guardando el testimonio, negándose a sí mismos, Padre, y allá en el cielo, Señor, había una guerra, Señor, de Miguel y sus ángeles contra el dragón. Cuando cayó, Señor, entonces dijeron los ángeles: ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Lo que estaba ya en los cielos ahora está en la tierra, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos, mi Dios, que tú das a luz, Señor, muchos propósitos en esta iglesia, que vemos esa juventud poderosa, restaurada, que vemos matrimonios cómo crecen en esta iglesia, Señor, cómo empiezan a acercarse, como lo hemos profetizado, Señor, matrimonios completos en esta iglesia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de Dios. Aquí estás tú, Señor. Aquí está tu presencia. Declaramos la visión, Señor, una iglesia que dará a luz propósitos del cielo, una iglesia, bendito Dios, que dará a luz obreros, una iglesia, bendito Dios, que estará de continuo en parto, que tendrá colaboradores, Señor, los pastores, bendito Dios, que se sumarán a la visión, que pelearán por alcanzar la visión del cielo. Yo los bendigo, Señor. Nada nos va a detener como iglesia, Señor. Toda la oposición que se levante, Señor, no será suficiente para detener el propósito de Dios para nuestra vida personal y para la iglesia. Señor, aquí levantarás ministerios de intercesión, ministerios de liberación, ministerios de guerra espiritual. Aquí levantarás profetas, levantarás más pastores, levantarás aún apóstoles, bendito Dios, maestros en la palabra. Seguirás levantando ministros de alabanza, bendito Dios. Seguirá esta iglesia dando a luz, bendito Dios, más grupos familiares, bendito Dios, Señor, obras misioneras, Padre. Yo los bendigo, yo los bendigo. Declaramos la visión del cielo, que se escriba en las tablas de los corazones de mis hermanos, Señor, que se escriba en sus corazones esta realidad, Señor, que renunciemos a nuestra visión personal, que entendamos que hay una que se tiene que dar a luz primero. En el nombre de Jesús, Padre, que en su momento vas a cumplir la nuestra, Señor, pero bajo la protección de una iglesia madre, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Y queremos dar a luz esa generación de jóvenes, Señor. Queremos dar a luz, bendito Dios, esos matrimonios sanados, esos matrimonios restaurados en el nombre de Jesús. Aquí está el Señor, mis hermanos, y Dios está tallando o grabando en nuestro corazón la visión del cielo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Dios se te acerca, Juan, y te lo dice: declara la visión, síguela escribiendo en las tablas de los corazones, síguela hablándosela a los jóvenes, síguela hablándosela a la iglesia, síguela escribiendo en los corazones, síguela escribiendo en el nombre de Jesús, porque más se apresurará hasta el fin. En el nombre de Jesús, Dios te va a seguir confiando más almas, más propósitos, más familias enteras. En el nombre de Jesús, esta iglesia va a crecer en familias completas, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, le has dado ese nombre, Señor, un centro familiar, Señor, donde tú levantarás, Señor, y restaurarás la familia completa, Señor, con jóvenes llamados al ministerio, con padres, Señor, bendito Dios, con ese sacerdocio, con mujeres, Padre celestial,
intercesoras, mujeres de oración, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo los bendigo, Señor. Bendito Dios, Señor. Veo que Dios está ministrando a Noemí y a tu hija. Ahí está el Señor poniendo sus manos sobre ustedes. Y siento en mi espíritu que Dios va a levantar el matrimonio de tu hija Noemí, y a su esposo lo va a levantar como un evangelista que va a llevar la palabra de Dios, que va a hablar el evangelio, que va a testificar el poder de Dios que puede transformar vidas. Va a ser de esa gente que no se puede estar callado, que tiene que hablar, que tiene que decir lo que Dios puede hacer. Va a hablarle a sus familias, va a hablarle a sus compañeros de trabajo, como decían los apóstoles. Es que no podemos dejar de decir y de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Señor, bendito Dios, así será en este hombre, Señor. Bendito Dios, va a testificar tu palabra, va a hablarla sin vergüenza, sin temor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y harás de ese matrimonio, Señor, matrimonio muy centrado y muy feliz, Padre. Bendito Dios. Y Dios te promete, Noemí, lo que tú no viste en tu matrimonio, lo que no viste en esa edad, tú lo vas a ver en tu hija. Tu hija va a ser feliz. Un matrimonio sano, un matrimonio muy centrado en Dios, en el nombre de Jesús, para gloria del Señor. Y tú vas a estar satisfecha y vas a decir: Dios fue fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Porque verás ese matrimonio sano. No habrá pensamientos de divorcio, no habrá sentimientos que los divida, que los separe. Va a ser un matrimonio, o es un matrimonio muy unido. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y declaro que les añades más, Señor. Tú derramas más unción sobre estas familias, Padre. Bendito Dios. Sobre la hija de Noemí, Señor. Yo la veo, Padre. Bendito Dios. Y veo a su esposo, Señor. Cómo tú lo estás tocando, Señor. Y cómo lo vas a hacer hablar mucho de Dios. Todo un evangelista, Señor. De esos que no pueden cerrar la boca, Señor. Tienen que testificar. Tienen que hablar del evangelio en el nombre de Jesús. Y no va a tardar mucho para que la familia de este hombre empiece a venir a esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, bendito Dios, y declaramos, Señor, ese propósito no será abortado. Señor, la iglesia lo estará dando a luz, Padre. Todos nosotros estaremos orando hasta que se cumpla ese y cada propósito en cada persona de los que tú acerques a esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Se dé a luz ese propósito, y toda oposición, Señor, todo lo que está en el cielo, Señor, que se opone a la voluntad de Dios en esta iglesia, declaramos, Padre, Señor, lo golpeamos, bendito Dios, como decimos, bombardeamos el cielo con nuestra oración y declaramos que se abre, que no permanece cerrado. Todo lo que está en esta colonia, todo lo que está, Señor, contra la visión que le has dado a esta iglesia, declaramos que se derriba, porque tú has prometido, dice tu palabra, no solamente conmoveré la tierra, este primer cielo, sino conmoveré el cielo también. Señor, tú lo has dicho así en tu palabra, bendito Dios. Y otra escritura dice: las potencias de los cielos caerán. Señor, otras versiones lo dicen: las potestades del cielo caerán. Así lo declaramos, bendito Dios. Conmueves el cielo donde están nuestros enemigos, Señor. Haces caer las potestades del cielo en el nombre de Jesús. Todo lo que se opone a esta iglesia, todo demonio que se levanta contra esta casa, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo declaro que no prospera ningún espíritu, bendito Dios, que se levante contra esta casa, en el poderoso nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ni en la visión como iglesia, ni en las promesas personales que les has dado a mis hermanos, Señor, toda oposición, Señor, es derribada en el nombre de Jesús. Declaramos la visión, una iglesia de reino, una iglesia de restauración, Señor, un refugio para muchas familias, Padre. Como comentaba, Señor, se lo decía a Jocabet, Señor, el sábado que estábamos allá, esta iglesia está completa, que esta iglesia tiene la capacidad de tocar las emociones, de hacer sentir confianza. Cuando veía a los jóvenes, los arropa, los cobija, los atrae, Señor. Y ahora tienen palabra.
bendito Dios, para complementarse aún, Señor. Yo los bendigo, Señor. Por eso lo decía, ya están completos. Ya no solamente tienen esa capacidad para cuidar a la gente, para tratarlos bien, para hacerlos sentir en familia. Ahora tienen enseñanza para no nada más hacerlos sentir bien, sino edificarlos, transformarlos por la palabra. Yo los bendigo, sigan creciendo, Señor, por tu gracia, así, Señor, y vayan de gloria en gloria, y sea eso un ministerio completo, Señor, un ministerio completo en el nombre de Jesús. Que se le sumen todos, Señor, a esta visión, Padre. Que estos que están aquí, Señor, se sumen a la visión, la amen, la abracen, luchen por alcanzarla, porque es para su bendición, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y un día, Señor, ellos van a ir creciendo en el propósito por el cual tú les has dado la existencia y por el cual los has plantado en este lugar. Que esta casa da a luz propósitos. Por eso la gente tú la traes a este lugar, Señor, para que vivan su propósito, para que aquí sean formados en su propósito. Yo los bendigo, Señor. Declaro que añades más y añades más, Señor. Y en este momento se rompe el cielo en el nombre de Jesús. Se rompe el cielo, Señor, y toda barrera se derriba. Y esta casa recibe más sabiduría, más revelación, más entendimiento. Vienen las almas que, Señor, deben de empezar a llegar a este lugar. Viene la salvación, Señor. Vienen los recursos también, en todo sentido, tanto naturales como espirituales. Recursos que requiere la visión de esta iglesia. Los bendigo porque el cielo se rompe en el nombre de Jesús, y todo lo que ya está arriba, Señor, se hace en la tierra en el nombre de Jesús, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén y amén. De un aplauso al Señor. Amén. Dios les bendiga.